continuación, les presentaremos una descripción general del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está constituido por testículos, órganos ovales pares encargados de la formación de los espermatozoides, células sexuales masculinas y de las hormonas masculinas o andrógenos como la testosterona. Vías seminíferas, estructuras tubulares responsables de la conducción de los espermatozoides hacia el exterior. Están constituidos por los siguientes componentes: túbulos rectos, red testicular, conductos eferentes, epidídimo, conductos deferentes, ampolla de los deferentes, conductos eyaculadores y uretra. Glándulas anexas. Son estructuras glandulares encargadas de sintetizar y secretar los componentes líquidos del líquido seminal, que junto con los espermatozoides serán expulsados hacia el exterior durante la eyaculación en el acto sexual. Las glándulas anexas son de tres tipos: la próstata, las vesículas seminales y glándulas bulbouretrales o de Cooper. Pene, encargado de depositar el semen durante la cópula o el coito. Escroto, está constituido de dentro hacia afuera por una sucesión de capas. La más interna es una prolongación del peritoneo, recubierta de piel que adopta la forma de bolsa. Aloja a los testículos y al epidídimo. El aparato reproductor genital masculino realiza las siguientes funciones: produce, nutre y almacena temporalmente a los espermatozoides. Sintetiza y secreta un conjunto de sustancias que con los espermatozoides forman el semen. Deposita el semen durante el coito. Sintetiza y secreta al torrente sanguíneo andrógenos como la testosterona. Los testículos son órganos pares situados fuera de la cavidad abdominal. Están sostenidos por las bolsas escrotales, formadas por repliegues de la piel inguinal, separados por partes laterales por medio de un reborde, el rafe escrotal. En un individuo adulto, los testículos tienen forma ovoidea, son de consistencia sólida, miden aproximadamente de 4 a 5 centímetros de longitud, 3 centímetros de grosor, 2.5 centímetros de ancho, con un peso de 15 a 20 gramos cada uno. Cada testículo está cubierto sucesivamente por varias capas tisulares. En la parte interna se localiza una capa gruesa de tejido conectivo denso de color blanco, denominada túnica albugínea, que se proyecta hacia el interior del órgano para formar tabiques conjuntivos que separan espacios piramidales en donde se alojan los componentes del parénquima testicular, los túbulos seminíferos y las células intersticiales o de Leydig. El escroto. Por fuera de la albuginia existe una doble capa reflejada del peritoneo abdominal. Se le conoce como túnicas vaginales externa e interna. A continuación se sitúa el dartos, capa de tejido muscular lisa, y recubriendo a todas ellas se disponen repliegues de la piel. Parénquima testicular. Cada testículo está integrado por un gran número de túbulos seminíferos que ocupan cada pirámide testicular formando lóbulos testiculares. Cada testículo tiene aproximadamente 250 lóbulos. Los túbulos seminíferos son las unidades morfológicas y funcionales del parénquima testicular. Los túbulos seminíferos se inician como fondo de saco ciego en la base de las pirámides testiculares y, enrollándose sobre sí mismos, se dirigen hacia el mediastino testicular, donde sus extremos finales se hacen rectos, constituyendo los tubulillos rectos. Estos se anastomosan entre sí para formar la red testicular. Entre los túbulos seminíferos se localizan las células intersticiales o de Leydig, de forma poliédrica, encargadas de sintetizar y secretar andrógenos. Estas células se caracterizan porque se agrupan alrededor de capilares sanguíneos, formando acumulaciones celulares. Los túbulos seminíferos están rodeados por una capa de células derivadas de células mesenquimatosas, que forman parte del intersticio del testículo embrionario. Estas células se disponen unidas entre sí para integrar una especie de membrana celular continua. Son células alargadas fusiformes, similares a las fibras musculares lisas. Mediante técnicas inmunohistoquímicas se ha demostrado que poseen componentes proteínicos de actina y miosina. Tienen capacidad contráctil. Por esta razón se les conoce como células mioides. El proceso de transformación de las células del epitelio seminífero para formar espermatozoides se denomina espermatogénesis. La espermatogénesis es la transformación de células primitivas del epitelio seminífero, las espermatogonias, que por mitosis originan a los espermatocitos primarios, y estos, por meiosis, se convierten en espermatocitos secundarios.
para que en la segunda fase de la meiosis originen a los espermátidos, las cuales por transformación morfológica originarán a los espermatozoides. Vías seminíferas o espermáticas son las encargadas de transportar los espermatozoides desde el extremo final de los tubulillos seminíferos hacia el exterior. Las vías seminíferas se inician en los tubulillos rectos, revestidos por células similares a las de Sertoli. Estos se anastomosan y forman la red testicular o red de testis. De esta red se proyectan 10 a 15 pequeños conductos denominados eferentes, los cuales constituyen el conducto epidídimo. El extremo final del epidídimo se continúa con el conducto deferente, que es una estructura tubular de paredes gruesas formado por 3 capas de fibras musculares lisas. Este penetra a la cavidad pélvica a nivel de la región inguinal, formando parte del cordón espermático. Se continúa hasta relacionarse con la vejiga urinaria y el conducto de secreción de las vesículas seminales. En su porción final se ensancha para formar la ampolla del deferente. Luego se estrecha para constituir el conducto eyaculador que desemboca en la uretra prostática. Uretra es un conducto que en el sexo masculino también integra parte del aparato urinario. Consta de 3 segmentos: uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneana. Pene es el órgano copulador del hombre. El pene tiene forma cilíndrica y está constituido por 2 partes, la raíz y el cuerpo. Presenta 2 porciones: el tallo, que emerge de la región del periné, y el glande, extremidad libre en forma de cono o bellota, en cuyo vértice se abre el meato urinario. La raíz del pene es la extremidad proximal o interna fija en la región del periné. Está sostenida por los pilares del pene, tejido conectivo cubierto por músculos isquiocavernosos o esponjosos, que se insertan en la tuberosidad isquiopúbica del pelvis. Entre los 2 pilares se sitúa el bulbo del pene, que se inserta en la membrana perineal y está cubierto por el músculo bulbocavernoso. Glándulas anexas son formaciones epiteliales glandulares, cuyo producto junto con los espermatozoides forman el líquido seminal. Vesículas seminales. La secreción de las vesículas seminales es ligeramente alcalina y contiene un azúcar, la fructuosa, utilizada por los espermatozoides como una fuente de energía. Próstata. Secreta una enzima, la fosfatasa ácida. En la especie humana, en los individuos adultos mayores de 40 años, el parénquima prostático tiende a aumentar de volumen bajo 2 condiciones: un crecimiento hiperplásico, obstruyendo parcialmente la uretra prostática, y un crecimiento maligno, neoplásico, que se traduce en un proceso canceroso. Cuando existe este último crecimiento tumoral, los niveles de fosfatasa ácida se elevan en la sangre del paciente. Glándulas bulbouretrales o de Cowper. Son 2 pequeñas glándulas que tienen la forma y el tamaño de un garbanzo. Se localizan a los lados de la uretra membranosa. Son encargados de secretar el moco, que contribuye a proporcionarle la alcalinidad al semen. Gracias por su